Las tropas rusas rodearon a un grupo de 400 mercenarios extranjeros. Alrededor de 400 mercenarios y militantes extranjeros de diferentes partes del mundo fueron rodeados por tropas rusas en el territorio de Mariupol. Como se supo, estamos hablando principalmente de mercenarios de compañías militares privadas europeas. En particular, se sabe sobre la presencia en el área circundante de mercenarios de Polonia, Alemania, los Países Bajos, Gran Bretaña y otros países. Según una fuente avia.pro, un grupo de casi 400 mercenarios está rodeado en el territorio de la empresa Azovstal. La presencia de mercenarios extranjeros se hizo conocida gracias a la interceptación de conversaciones radiofónicas. Además, sorprendentemente, fue posible hacer esto de manera bastante simple, ya que los mercenarios extranjeros utilizan canales de comunicación desprotegidos. Además, también se conoce la ubicación exacta de la mayoría de los mercenarios, gracias al control de las señales desde sus teléfonos móviles. Por el momento, esto significa que la cuestión de capturar mercenarios o eliminarlos no es más que una cuestión de tiempo. Un día antes, Rusia había dado a las tropas, mercenarios y militantes ucranianos la oportunidad de abandonar voluntariamente sus fortificaciones y rendirse. Al mismo tiempo, se garantizó la preservación de las vidas de todos los que se rindieron. Sin embargo, la mayoría del contingente mercenario se negó a rendirse. Los expertos señalan que hoy en el territorio de la empresa Azovstal puede haber entre 2.000 a 3.000 militares, mercenarios y militantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania al aire de la televisión ucraniana traicionaron accidentalmente sus posiciones y se les infligió un poderoso ataque con misiles. El ejército ucraniano traicionó accidentalmente sus posiciones, tratando de jactarse de reparar vehículos blindados. El ejército ucraniano decidió jactarse de que incluso en las condiciones más difíciles pueden reparar y mantener tanques y otros vehículos blindados. Sin embargo, por imprudencia, dieron las coordenadas exactas de su ubicación, lo que en pocas horas condujo a ataques con misiles a gran escala en sus posiciones. En los fotogramas de video presentados, se puede ver un video filmado por el canal de televisión ucraniano 1+1, que presenta a la empresa, que repara vehículos blindados y tanques. Gracias a la aparición de la historia en la televisión, se estableció la ubicación exacta del ejército ucraniano, y unas horas más tarde se infligió un poderoso ataque con misiles contra la planta blindada de Kiev. Las fuentes informan que uno de los talleres de la planta blindada de Kiev fue identificado casi de inmediato y después de la aprobación del ataque contra este objeto, resultó que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron no solo las instalaciones de producción para la reparación de su equipo militar, sino también el equipo en sí, y podemos hablar de un número significativo de tanques. Cabe señalar que esta situación está lejos de ser aislada. En particular, anteriormente las autoridades ucranianas y las Fuerzas Armadas de Ucrania prohibieron la publicación de videos de los lugares de los ataques y la ubicación de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que casi de inmediato estas últimas fueron atacadas.
Después de la demolición del monumento a Zhukov en Kharkiv, docenas de explosiones tronaron en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La demolición del monumento a Zhukov en Kharkov tuvo malas consecuencias para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de que hace aproximadamente un día en el territorio de Kharkiv, el ejército ucraniano demolió un monumento a Georgi Zhukov y puso inscripciones ofensivas en el pedestal, docenas de explosiones tronaron en Kharkiv. Los expertos llaman a esto una consecuencia de las acciones de las autoridades ucranianas. Además, lo que es notable, las explosiones tronaron en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios. En las imágenes de video presentadas, se pueden ver numerosas explosiones que tronaron en Kharkiv alrededor de las 21 horas hora de Moscú. Se sabe que los aplausos, acompañados de destellos brillantes, se observaron en el área de la ubicación de las tropas ucranianas y los nacionalistas. Por el momento, la escala de la destrucción y las circunstancias de las explosiones no se revelan, sin embargo, fuentes locales informan de un gran número de víctimas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la destrucción de equipos y fortificaciones del ejército ucraniano en Kharkiv y sus alrededores. Un poco antes, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por un delito relacionado con el insulto a la memoria de los defensores de la patria. Al mismo tiempo, aún no ha sido posible establecer de manera confiable qué unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania está detrás de la demolición del monumento. Sin embargo, hay datos no oficiales de que los miembros del regimiento Azov prohibido en Rusia pueden estar detrás de esto. En la carretera Kupiansk-Izium, se vio una enorme columna de lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados Grad. Una enorme columna de lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados Grad se mueve hacia el Izium ucraniano. En el área de Izium, se vio una gran columna militar, que consistía principalmente en sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad. Solo en la imagen presentada fue posible contar al menos 12 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, pero el número de ellos puede ser varias veces mayor. Dada la dirección de movimiento de la columna de lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados Grad, en un futuro cercano deberíamos esperar ataques a gran escala contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Dada la escala de las armas transferidas en esta dirección, un gran grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mercenarios y nacionalistas pueden ser destruidos en solo unos días, mientras que los expertos no excluyen que a las fuerzas rodeadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se les pueda ofrecer rendirse, y en caso de negativa, estas fuerzas simplemente serán eliminadas. Anteriormente se informó que hoy en el cerco real en el Donbass hay alrededor de 90 a 100.000 soldados, militantes, nacionalistas y mercenarios ucranianos, que es uno de los calderos más grandes de las últimas décadas. Por el momento, se sabe sobre las intenciones de Kiev de garantizar la retirada de sus fuerzas. Sin embargo, teniendo en cuenta la ubicación de las tropas en el sur y el norte, incluso en el caso de una evacuación exitosa de unidades individuales del Donbass, las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios sufrirán pérdidas muy graves.